Y como habíamos anticipado, tenemos hoy una entrevista mucho más que linda. Vamos a estar hablando con Gonzalo Vilariño, quien fue director técnico de los Murciélagos, que es la selección argentina de fútbol para CIOs, y también fue director técnico de la selección argentina de Power Chair, que es fútbol en silla de ruedas para los chicos que no tienen la capacidad de caminar por su cuenta, lógicamente, ni tampoco de trasladarse con sillas de ruedas tradicionales. Son chicos que no tienen la suficiente fuerza en los brazos para mover las ruedas, entonces lo tienen que hacer con control remoto, ¿no? Fue preparador físico de los Murciélagos entre 1998 y 2004 y DT entre 2006 y 2008. Ganó el Mundial para CIOs del año 2006 y hoy en día se dedica a dar charlas TED, en las cuales cuenta las razones por las que hizo lo que hizo y cómo llegó a hacerlo. Ya vamos a estar hablando con él en unos minutos nada más. Bueno, los Murciélagos son la selección argentina, como decía, de fútbol para CIOs, fútbol 5. Su principal diferencia con el fútbol tradicional es que lo juegan con los ojos vendados, porque algunos quizás son ciegos y otros están bordando la ceguera, pero tienen algo del resto de visión, entonces los hacen usar antifaz para que no puedan ver, pase lo que pase, y haya completa igualdad de condiciones, y también por temas de protección. Juegan con vallas alrededor de la cancha y con una pelota con sonido. También tienen guías tras los arcos para que los jugadores sepan para dónde tienen que atacar. Vamos a estar hablando igualmente, son jugadores que están muy bien plantados en cancha y que ya saben mucho al respecto, ¿no? Bueno, los Murciélagos, el fútbol, como decíamos, es la selección argentina de fútbol para CIOs, que fue fundada en 1991, a pesar de que en nuestro país el fútbol para CIOs se practica alrededor desde el año 1980. Bueno, los jugadores de este equipo se entrenan a diario como todo futbolista y lo hacen en el CENAR. Son campeones del mundo de 2002 y 2006. El año 2006 salieron campeones en Buenos Aires. Son potencia mundial de deporte junto a Brasil. Bueno, fueron subcampeones del mundial en 1998, en 2000, en el 2014 y 2018. Fueron campeones de la Copa América 2007 y de los Juegos Mundiales 2015, y son subcampeones para Panamericanos y Paralímpicos. Estamos ahora para hablar con Gonzalo Vilariño, quien fue ex director técnico de los Murciélagos y también de la selección Power Chair de fútbol. Gonzalo, ¿qué tal? Bueno, antes que nada quería agradecerte mucho por el tiempo junto a nosotros. Investigamos mucho de todo lo que hiciste y la verdad que es algo que nos... ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, y vos, antes que nada quería agradecerte por tu tiempo y por estar con nosotros, y también felicitarte por todos los logros que estuvieron a través de los años en los que estuviste, ¿no? Bueno, gracias. En realidad, yo siempre quiero resaltar que el logro es de los protagonistas, que son los jugadores, ¿no? Uno cumplió con una labor que me tocó a mí en esos momentos de esos equipos formar parte de ellos, pero los logros siempre considero que son de ellos. Claro, sí, es una muy buena lectura. Sí, lógicamente los que juegan y los que se preparan día a día, más que nada son ellos, pero igual la labor de, tanto como cuando fuiste preparador físico como DT, es muy importante. Bueno, acá a nuestros oyentes les estuvimos contando de qué trataba los Murciélagos, la fundación, cómo fueron a través de los años, y más o menos explicamos las distintas reglas que tiene el fútbol especializado para ciegos. No sé si querías ampliar los conceptos más o menos del tema de que juegan con una pelota sonora, con vallas alrededor de la cancha, y también que juegan con los ojos vendados por protección y para igualdad de oportunidades, ¿no? Sí, esas son las características más importantes. Otra característica que quizás la gente no conoce es que el arquero tiene visión normal, o sea, el arquero obviamente no es ciego. Y desempeña un rol fundamental en el partido porque al ser la persona que ve del equipo es como un entrenador dentro de la cancha, ¿no? Muy importante cómo desempeña su función. Claro, sí, es bastante importante, y como decías también, los arqueros que tienen visión,
Y quería, más que nada, para empezar a profundizar un poco, preguntarte cuál crees vos que es la importancia del fútbol y de la preparación, es decir, cuáles son las ventajas para los chicos, para los jugadores más que chicos, eh, de andar practicando el deporte y sobre todo de andar compitiendo. Sí, para eso es el deporte, es algo que pasó a ser muy importante en sus vidas, porque más allá de los logros que pueden obtener dentro de lo que es el, el ámbito del deporte, les permite desarrollarse a nivel social también, ¿no? Son muy reconocidos a partir de lo que logran deportivamente. Y bueno, y el entrenamiento es muy similar al de un deportista convencional, las exigencias son las mismas y el esfuerzo que ellos tienen que poner para conseguir los objetivos es exactamente igual que en el deporte convencional. Claro, sí. Y justamente que mencionabas lo de los objetivos, quería preguntarte qué objetivos tienen o tenían al menos los jugadores a corto y largo plazo. Digo, tenían ya sabiendo que no seguís estando ahí adentro, pero convengamos que conoces del ámbito. Sí, los objetivos son siempre, en el fútbol de ciegos, son siempre máximos porque están a un nivel internacional altísimo. De hecho, fueron segundos en el último mundial. Y el objetivo yo creo que es obtener esa medalla de oro que nunca se logró en un Juego Olímpico. Sí se lograron 2 campeonatos mundiales, pero bueno, nunca una medalla dorada, sí logramos una de plata en su momento. Y creo que ese es el trofeo que nos falta como equipo nacional y que todos quieren ganar. Claro, sí, como explicamos recién a los que no sabían, quizás que los murciélagos fueron campeones del mundo en 2002 y 2006. 2006 acá en Buenos Aires. ¿Cómo describirías el ambiente que hubo en aquel día en que salieron a la cancha llenos de globos, banderas, lleno de gente allá, ¿no? Sí, ese día fue creo que mágico porque coincidió que un montón de gente que se fue sumando a ver este deporte se congregó ese día en el CENAR, que un montón de gente afuera, y se dio un marco que nunca habíamos vivido a nivel fútbol de ciegos. Entonces era una final con Brasil, el favorito era Brasil, tenía un plantel quizá un poquito por encima del nuestro en rendimiento, pero nosotros sentíamos que no se nos podía escapar, que estábamos jugando en casa, que había un montón de situaciones que nos motivaban a dejar quizá un poquito más en la cancha, que te hace sacar ese plus que a veces aparece, y ese día, bueno, salió todo lo que habíamos planificado tal cual, y pudimos ser campeones, mostrándole a la gente que quizá cuando jugás afuera no te puede ver, mostrándole lo que era el fútbol de ciegos al máximo nivel. Así que creo que fue el día más, por lo menos en lo que a mí respecta, fue el día más que más disfruté de este proceso. Claro, sí. Fue ganarle la final a Brasil, que es junto a ustedes, o junto a los murciélagos, mejor dicho, eh, la potencia máxima en lo que respecta al deporte en esta modalidad. Incluso vos decías en alguna de tus conferencias que los chicos llevan a hacer cosas que ni vos creías que podían llegar a hacer, sobre todo dentro de la cancha, ¿no? Sí, yo cuando empecé a trabajar con ellos tenía un montón de prejuicios de qué podía y qué no podía hacer un ciego, ¿no?, en su vida. Bueno, ellos fueron derribando muchos de esos prejuicios y yo me sorprendí de todo lo que ellos podían hacer y que uno cree que están más limitados de lo que realmente están. Así que sí, fue un aprendizaje más que nada, porque me mostraron que más allá de que haya barreras y algunas dificultades cuando uno sueña con algo, en este caso ellos soñaron con jugar al fútbol, cuando uno sueña con algo y pone mucha pasión en eso, las cosas se consiguen. Claro, sí. La verdad es que la historia que tuvieron es algo muy lindo y algo que aún continúa. Y ya más pensando en la actualidad, quería preguntarte qué crees que se podría mejorar, si crees que haya algo que se pudiera mejorar en cuanto a los murciélagos, no solo institucionalmente, sino desde afuera, qué se podría hacer en beneficio. No, desde afuera más que nada la gente podría
apoyar simplemente compartiendo esta actividad, difundiéndola, tratar de ver en qué está la selección. A nivel nacional hay 20 y pico de equipos que se pueden ir a ver, jugar una vez por mes en la fecha nacional, y se los puede ir a ver, se los puede acompañar. Yo creo que más que nada en eso. Y después creo que esto pasa cuando uno los empieza a ver, ¿no? Que empiezan a considerar los deportistas en lugar de personas con discapacidad que hacen deporte. Son deportistas que tienen una discapacidad. Creo que hacen un clic en pasar a reconocer lo que logran como deportistas a pesar de la discapacidad que tienen. Claro, sí. Lo ideal sería que los consideren un deportista más, ya que se entrenan como cualquiera, y incluso algo que decís muchas veces es que son deportistas de alto rendimiento que, como cualquier otro, tienen sus triunfos y también tienen sus derrotas. Eh, Básicamente no hay o por así decirlo, no hay diferencias con cualquier otro deportista. No, ellos entrenan todos los días, el esfuerzo es el mismo, quizá más porque les cuesta más llegar al lugar donde entrenan, inclusive. Pero bueno, la gente al principio, por lo menos cuando empezamos a jugar, en el Senado nos consideraban, no nos consideraban como un deportista más, sino que nos veían como bichos raros, y después terminaron dándose cuenta de que no era así. Hoy son admirados, ¿no?, dentro del ámbito del deporte, entre los mismos deportistas. Claro, sí, sí. Es cierto también que lo que decías, que de pronto o sea, la visibilidad que tomaron comenzó a hacerlos más prestigiados y valorados, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ellos costó, pero con el tiempo lograron eso, y hoy creo que son una selección modelo, como hay tantas otras en nuestro país, son una selección modelo para otros deportistas. Así es, sí, sí. Y bueno, en este programa nosotros nos dedicamos también a contar distintos deportes y distintas modalidades de deportes para que la gente se interiorice aún más. Y ya que vos fuiste director técnico de la selección argentina de Power Chair Fútbol, quería preguntarte más o menos, o al menos que puedas hacer una breve introducción de cómo funciona, ¿no?, a la gente. Sí, el Power Chair es un deporte que es fútbol para chicos que están en sillas de ruedas, que normalmente tienen una discapacidad motriz por una enfermedad que la mayoría de ellos tienen una enfermedad que se llama atrofia medulloespinal, y estaban muy limitados a hacer deporte. Y bueno, a partir de este deporte que vino a Argentina, que trajo uno de los papás un papá de uno de los chicos de la selección, lo vieron que podían jugar al fútbol y se entusiasmaron mucho. Bueno, acá se desarrolla en varias provincias, hay ya 8 equipos, y la selección nacional ya participó del mundial pasado, que fue en Estados Unidos, y ya clasificó para el mundial del año que viene, que es en Australia. Así que se está desarrollando con mucha rapidez. A mí me tocó formar parte de los inicios de esta selección en los primeros 3 años, y bueno, más allá del logro deportivo de haber ya estado entre los 10 mejores del mundo, logramos consolidar o profesionalizar por ahí en la cabeza de los chicos un deporte que parecía al principio que era un juego nada más, ¿no? Bueno, y a partir de trabajar con seriedad y buscando rendimiento y resultados, ya se conforma una selección muy competitiva que se nutre de estos equipos que forman parte de la Liga Nacional, que son 8. Claro, sí. También era un deporte muy lindo, más moderno, como decís vos, y quizás no tan vistoso por ahora, al menos. Vistoso no, la palabra que quería usar más, visto, como que la gente aún no se terminó de enterar de que existe la selección argentina de Power Chair. Y ya hablando tanto de murciélagos como de, bueno, como decías, de Power Chair, ¿qué recomendación o a dónde dirigirías a alguien que quiera comenzar a hacer alguno de estos dos deportes? No, hay 2 fundaciones que trabajan muy bien, tanto en fútbol de ciegos como en Power Chair. Así que simplemente googlear la dirección de la fundación y ponerse en contacto, y nada, informar que quieren jugar, que tienen esa discapacidad, y siempre son bien recibidos, y les brindan las condiciones para que
para que puedan participar, les prestan sillas, todo para que conozcan cómo es el deporte, y la verdad que más allá de lo que sea competitivo, está buenísimo que se genera un clima social muy muy bueno y donde comparten un montón de cosas extra deportivas, ¿no? Entre chicos que quizá tienen la misma dificultad o la misma discapacidad. Así que nada, solo poner FADEC, que es Federación Argentina de Deportes para Ciegos, o Fundación Argentina de Power Chair Fútbol, que es la de Power. Dale, excelente. Y antes de hacerte la última pregunta, quería agradecerte por tu tiempo. La verdad que es muy lindo compartir estas charlas y sobre todo mostrarle a la gente que hay más cosas aparte de lo que es el fútbol convencional o lo que son los diferentes deportes tradicionales. Y como última pregunta, te quería pedir, te quería preguntar si seguís teniendo contacto con los jugadores que estuviste dirigiendo. Sí, sí, con los jugadores y con todos. Eso es lo más lindo que uno se llega, ¿no? Poder después recibir llamados para el día de tu cumpleaños o que te llamen para contarte, como pasó la semana pasada. Me llamó Diego Cerega, uno de los jugadores de la selección de ciegos, para contarme que iba a ser papá. Esas cosas son las que realmente uno se lleva de todo esto, más allá de si ganas o no ganas medallas, ¿no? No siempre uno gana, pero creo que en este aspecto uno sí siempre gana. Si uno trata de conformar buenos equipos desde lo humano, el resultado siempre termina siendo positivo, más allá del resultado deportivo. Así que sí, estoy en permanente contacto con ellos y disfruto mucho de esas cosas extradeportivas. Bueno, me alegro muchísimo de que se haya formado un grupo tan íntegro, sobre todo entre jugadores y director técnico. Y bueno, te deseo muchísimos éxitos para lo que viene a vos y sobre todo, bueno, también le envío sus éxitos por privado a los chicos de los Murciélagos y de Power Chair Fútbol. Y nada, muchas gracias por hablar con nosotros, en serio. Bueno, gracias a ustedes por llamar y bueno, cuenten conmigo para cuando quieran. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Y eso fue lo que charlamos con Gonzalo Vilariño, ex director técnico de los Murciélagos y de la selección de Power Chair Fútbol. Una persona muy interesante, si lo quieren buscar. Tiene muchas charlas emotivas, sobre todo en YouTube. Realiza charlas TED, a las cuales incluso pueden googlear para ir. Una historia de vida muy linda, sobre todo él va contando cómo fue trasladando sus prejuicios de los jugadores hacia afuera y se fue convenciendo de que los deportistas paralímpicos igualmente son deportistas como todos los demás. Y bueno, antes de continuar, vamos a ver con otra canción, vamos a ver con el tema llamado Parque Acuático de El Cuelgue.